La saturación existe. Comscore registra alrededor de 2.000 sitios de visitas regularmente. El 70% de este tráfico viene de alrededor de 200 de estos sitios. Y si a eso le sumamos que para entender qué hay detrás de ese tráfico, al menos existen 500 herramientas de medición distintas. Hoy conversaremos de cuáles son las métricas que realmente aportan en esa decisión y cómo transformamos datos en impacto real. Bienvenidos al primer episodio de El Medio Podcast. Soy Gemma Berríos, gerente general de la Asociación de Agencias de Medios, y hoy estamos en un nuevo episodio de El Medio Podcast. Se trata de métricas digitales y estamos en los estudios de Media Stream. Hoy nos acompañan Constanza Ballesteros, Digital Commerce y Manager Senior para Southcon en PepsiCo, y Roberto Poblete, Business Lead de Thrive, Grupo IPG, y además miembro de nuestra Comisión Digital de la Asociación de Agencias de Medios. Así que bienvenidos, ¿cómo están? Espectacular, muchas gracias por la invitación. Felices de estar acá hoy día y compartiendo del tema tan importante como es métricas digitales. Perfecto. Un tema que además es muy entretenido. Muchas gracias por la invitación a la asociación y también muy feliz de estar acá compartiendo estos conceptos. Perfecto. Además, con larga trayectoria ambos, no solo en agencias, sino también desde el lado de los avisadores. Y además nos conocemos de la vida, con Constanza también. Sí. Connie fue una de mis clientas en años anteriores. Así es. Así que feliz también de tenerlos invitados en nuestro capítulo de métricas digitales. Vamos a comenzar con las preguntas. Voy a ir intercalando con cada uno esta conversación, hagámosla amena. Recordarles que no solo nos escuchan y nos ven el mundo de las agencias, de los avisadores, también la academia. Por lo tanto, es súper importante que también podamos explicar un poco más algunos conceptos digitales que a lo mejor ellos no dominan y podamos darles una clase de cómo funciona el mundo de las agencias y el marketing digital. Así que empecemos entonces. Empecemos. ¿Qué es lo que más destacan? Y aquí voy primero a Connie y después a Roberto. ¿Te puedo decir Connie, no Por es cierto? supuesto. Perfecto. Así estamos más en confianza. ¿Qué es lo que más destacan en cuanto a la evolución de la inversión? Tomando en cuenta que en medios digitales el mix o el share que le aplican a digital cada vez es mucho más importante dentro de la selección o el mix de medios que ustedes apuntan. Absolutamente. Bueno, ha habido una evolución importante en términos de consumo de medios, ¿no? Y eso apunta también al por qué digital ha tomado más preponderancia hoy en el media mix, ¿no? Y eso tiene que ver netamente con todas las métricas que nosotros miramos, en el fondo, para poder decir por qué digital y no otro medio. Lo primero tiene que ver con, obviamente, consumo, con penetración, con afinidad, cómo nosotros ocupamos las herramientas, ¿verdad?, para entender cuál es el óptimo media mix. Y también otras herramientas como el MMM, que vendría siendo el Marketing Mix Modeling, que lo que te permite finalmente es correlacionar lo que nosotros estamos haciendo en media con la venta, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos ese estudio, digital es el medio que hoy mayor ROI nos está entregando. Es por eso que dentro del mix tiene obviamente mayor peso, ¿verdad? Y la evolución netamente se ha dado por consumo de medio y todas las herramientas que tenemos disponibles para poder nosotros definir cuál es el óptimo media mix para maximizar alcance, frecuencia y obtener obviamente nuevos usuarios a un costo más eficiente, ¿no? Perfecto. Roberto. Ahí para complementar también la información está uno es la inversión, qué porcentaje del share de las marcas se destina a los medios digitales, y otro es la digitalización del marketing o el respaldo que hay detrás de las decisiones para cada uno de los medios. Entonces ahí es donde tenemos que hay medios que no son digitales, pero las decisiones que se toman detrás de esos medios sí son digitales, porque la información de los consumidores está digitalizada, porque la información de audiencia de los diferentes medios sí está digitalizada y por lo tanto quizás el número es un poquito cojo para mostrar la realidad del impacto digital en todo el marketing. Perfecto. Y hablando de métricas y de KPIs como una métrica que muestra cómo una marca va progresando hacia sus objetivos, la pregunta es,
¿Cuáles han sido esos KPIs que más han guiado sus campañas? Ujú. Partimos por ti. Perfecto. Sí, mira, lo que nosotros hacemos por lo general es decir, bueno, tenemos una serie de batería de KPIs, ¿verdad? Lo importante es cómo los vamos nosotros armando en un scorecard para poder decir, tengo unos KPIs que me van a apuntar a la parte alta del embudo, a la parte media y a la parte baja, así como también, obviamente, KPIs de negocio. Si vemos en la parte alta del embudo, alcance, por ejemplo, nosotros tenemos ciertas métricas muy claves que tienen que ver con más de 80% alcance en la audiencia objetivo, frecuencia 3 por semana, eso a nivel como de awareness, ¿no? En la parte más alta del embudo. Todo lo que es alcance, frecuencia, continuidad. De hecho, eso es un tema súper importante a nivel marca, ¿no? Que es cómo yo hoy día, con el presupuesto que tengo, hago un ejercicio de media sufficiency para entender, bueno, mi marca tiene que estar on air, al aire mínimo, entre 6 a 9 meses al año, ¿no? ¿Para qué? Para generar consistencia de marca. Perfecto. Y eso es súper importante y algo que hemos venido aprendiendo en el tiempo, ¿no? Y luego otras métricas también como de la parte mid-funnel que tienen que ver con consideración, por ejemplo, tráfico de calidad, cuánto me está convirtiendo de clics a visitas en el sitio, si ese tráfico es de calidad o no. Y luego métricas más de lower funnel que tiene que ver con costo de adquisición de clientes, clave, sobre todo lo que estamos trabajando ahora con retail media, por ejemplo. Costo de adquisición de clientes no debiese pasar el 30% de mi ticket promedio, mi ROAS, que ojalá sea por 6, ¿verdad? De ahí les voy a explicar el por qué. Y también todo lo que tiene que ver con conversion rate, ¿no? Entonces, son métricas que apuntan a diferentes fases del embudo y, por otro lado, métricas que tienen que ver con negocio netamente, ¿no? Participación de mercado, rentabilidad y, por supuesto, crecimiento. Perfecto. No, súper bien explicado, muy bien detallado. No tengo nada más que decir, dices tú. Totalmente de acuerdo. Además, llama mucho la atención que gran parte de las métricas son como coincidentes con otros negocios y con otras industrias. Entonces, como que están súper bien alineados con los objetivos que están planteando también otras industrias que pueden ser totalmente diferentes del consumo masivo, pero Totalmente. están ahí muy, muy detalladas. Quizá en algunos casos incorporar más métricas relacionadas con el entendimiento de los consumidores, pero yo te diría que básicamente son las mismas. Y me llaman la atención además los números, que son muy parecidos también a lo que manejan otras industrias. Oye, y hablando de, o siguiendo en el tema de las métricas, ¿consideran que hay más métricas relevantes para la toma de decisión entre unas y otras? ¿Cómo relacionan esas métricas con los objetivos de negocio? Sí, y ahí, bueno, yo les estaba contando como nuestro scorecard de todas las métricas, digamos, por etapa del funnel, pero hay otras métricas que son sumamente importantes de negocio, ¿verdad? Sí. Lo primero tiene que ver con participación de mercado y crecimiento, pero cómo yo logro crecer y obtener mayor cuota de mercado tiene que ver con la penetración y la frecuencia, que es clave, sobre todo para la industria de consumo masivo, que nosotros sabemos que la forma que tenemos de ganar participación de mercado es aumentando y haciendo crecer la categoría. Cómo yo tengo más usuarios entrando a esa categoría y además aumentando la frecuencia de compra, ¿verdad? Y de esa manera voy a lograr ganar participación de mercado. Entonces, para nosotros eso es clave. Te diría hoy día que, sobre todo, frecuencia. ¿Y por qué frecuencia? Porque para PepsiCo, por ejemplo, existe un modelo de clusterización que te dice, hoy tú estás en el clúster número 3 con todos los países europeos, pero para pasar al clúster 4, donde están los top tier markets, digamos los mercados más importantes, tu foco es frecuencia. Porque es ahí donde está el dolor hoy en día, por ejemplo, ¿no? Hay ciertos guidelines que te dice, hoy para tú ganar participación de mercado, necesariamente tienes que agrandar la torta. ¿Cómo? Aumentando la penetración. Y a la vez, la frecuencia de compra. Bien. En el caso de las marcas con las que nos toca trabajar, también hay métricas relacionadas con la industria como medir la atribución, ¿cierto? El rol que cumple cada uno de los puntos de contacto en este crecimiento de las marcas. Y ahí, por ejemplo, es clave las Media Driven Sales o las ventas atribuidas al uso de medios, que Constanza lo había mencionado, los MMM, los sistemas que permiten hacer el cruce de variables para saber quién es el que está realizando el trabajo, hoy día están incorporados prácticamente, yo diría, en todas las industrias. Y el que no lo está haciendo, la verdad es que está bastante perdido en la vida, porque hoy día además los modelos, hay varios modelos que son incluso gratuitos, que se pueden adaptar a la realidad de cada una de las industrias. Entonces,
la atribución es una métrica clave de saber quién está haciendo el trabajo de llevar este crecimiento a las marcas. Y lo otro es cuánto me cuesta esa atribución, que también Connie lo había mencionado, el ROAS o el retorno sobre la inversión en publicidad es una métrica clave que nos permite saber la eficiencia de lo que estamos realizando. Ya. Y dentro de ese tema de lo que, cómo abordan la atribución, ¿qué herramientas y fuentes utilizan como de datos, usan con más frecuencia para analizar esa atribución? O sea, me imagino yo que son estudios propios de cada una de las marcas y además de las agencias de medios con las cuales trabajan. Buena pregunta. La respuesta como estándar sería: hay herramientas, hay servicios, hay empresas que se dedican a realizar estudios formales para entender los consumidores. Y esa respuesta formal. Pero me tocó ver hace unos años un proyecto donde una empresa que realizaba análisis de redes sociales para las marcas, para entender cuál era el comportamiento de las marcas. Y había uno de los community managers, en esa época se llamaban community manager, que realizaba estos análisis, era un ex detective. Entonces, sí, perfil bien como particular para el mundo del marketing. Y le pregunté con esta mentalidad de cuál es la herramienta así como central que ocupan para el trabajo, y me dijo: yo ocupo 7 herramientas digitales, todas gratuitas, ¿sí? Y todas diferentes de diferentes fuentes. Entonces era como, en serio, así como... Y nosotros que invertimos un montón en estudios, en herramientas, y él ocupaba 7 herramientas gratuitas. Y lo que explicaba, o sea, no es algo que se pueda aplicar necesariamente a todas las industrias, pero lo que él explicaba es que muchas veces hay que buscar cuál es esa herramienta que mejor explica el comportamiento de los consumidores. Y no siempre es la misma. Entonces, a la primera pregunta, ¿cuáles son las herramientas que ocupamos? Las formales, los estudios sindicados, los estudios de audiencia, la data propia que tienen algunos medios, como las grandes plataformas que manejan su propia información, pero también hay otras herramientas que permiten entender o tener una mejor textura del comportamiento de los consumidores. Y eso ahí queda a discriminación de cada rubro, cada compañía. Otro ejemplo, si nosotros midiéramos una campaña o una pauta en términos de variables duras, ¿cierto? El brief original nos diría: necesitamos impactar a hombres de este segmento etario, ¿cierto? Que vivan en tales zonas de la ciudad, que tengan tales ingresos. Pero si lo que queremos vender es comida para mascotas, lo primero que nos interesa es que tenga una mascota, ¿cierto? Claro. Y ahí cambia la métrica. Cambia totalmente. Y a lo mejor no nos interesa que sea hombre, que sea mujer o que sea otro género, sino que lo que nos interesa primero que tenga mascota. Y lo otro es cómo se preocupa de su mascota. Y ese entendimiento es totalmente diferente a las métricas tradicionales. Interesante. Súper interesante. Y desde mi lado, en términos de modelos de atribución, en realidad un punto que creo que es relevante y que lo hemos estado abordando en el último tiempo tiene que ver con los modelos de atribución que están disponibles, ¿verdad? Que generalmente, o la gran mayoría, utiliza modelos de atribución que tienen que ver con plataformas de Google, como de Google Analytics, ¿verdad? Y por lo general se está atribuyendo siempre al last click, ¿no? Que es el último click. El último click se lleva toda la conversión. Sin embargo, eso se ha ido transformando en los últimos años y hoy día, específicamente con el modelo de atribución multi-touchpoint, que en verdad lo que te permite es generar un peso relativo en función de la asistencia de cada medio a la conversión. Totalmente. Y es ahí donde tenemos que estar, desde mi punto de vista, ¿verdad? Sí. Porque si no, no estamos siendo lo suficientemente justos con todos los medios que participaron en el journey del consumidor hasta concretar la conversión. Y otra cosa que me parece interesante que estamos haciendo también con la agencia de medios tiene que ver en cómo yo adapto este modelo y digo, perfecto, con toda la data que tenemos de nuestro marketing mix modeling, ¿cómo yo la voy a inyectar, digamos, a la herramienta de la agencia de medio, que es la que te hace el multimedia reach, ¿verdad? Okay. Entonces te permite ser mucho más preciso en ese media mix, contando con la data de ROI, de tu marketing mix modeling, y te va a indicar cuál es ese óptimo media mix en términos de reach y frecuencia, pero tomando en consideración esta data, ¿no? Perfecto, perfecto. Es muy necesario también la colaboración en términos de compartir los datos del negocio con las agencias en general, no solo las de medios, sino también las agencias creativas para un buen brief. Ahondar en ese aspecto yo creo que es parte de nuestro trabajo, de que la información se comparta y se utilice de la mejor forma y además ir viendo el criterio de cada uno de los KPIs, de las personas que toman
toman esas decisiones. Yo creo que es una información y una parte del negocio muy importante, sobre todo trabajar en colaboración con todos los stakeholders de la industria. Pasamos al primer punto de quiebre de nuestro podcast. Nosotros lo bautizamos como el ping-pong de las métricas. Imagínense aquí que hay una mesa de ping-pong y yo voy a ir tirándole las pelotas y ustedes con las paletas me van respondiendo. Excelente. Y la misma para ambos, cada uno obviamente yo sé que va a tener a lo mejor algunas respuestas que van a coincidir. Métrica favorita, Roberto Poblete. De todas las que trabajamos, la personal es el view al 100%. Esa es mi métrica favorita. Yo con ese construyo campaña. Logramos correlacionar además con resultados de marca y con resultados de venta. Entonces, para mí esa es la favorita. Es el que necesito. View al 100%. Para mí no, mi métrica favorita igual es participación de mercado, porque es el objetivo número 1, pero por lejos, y es lo que estamos midiendo todo el tiempo, independiente que obvio todas las métricas nos ayudan, pero esa es la principal. Me imagino, ya. Herramienta que no puede faltar. Herramienta que no puede faltar para nosotros, te diría que Google Analytics 4, de todas maneras, porque es donde tenemos efectivamente toda la data y es donde tenemos nuestro hub de información, ¿no? Donde vemos además de data dura, perfiles, segmentos y en donde también empezamos a triangular de cara a los medios, ¿no? Perfecto. Roberto. Un buen ad server. Es parecido, ¿cierto? No es exactamente igual, pero es parecido. Un buen ad server que te permita tener todas las métricas y poder exportarlas y poder trabajar con ellas. Y además, auditarlas. Bien. Eso. ¿Dashboard o Excel? Las dos. No fácil. No es fácil. Mira, naturalmente el corazón dice Excel. Yeah. Excel, porque es una herramienta poderosa que permite trabajar con información, pero tiene limitaciones. Llega un minuto donde el Excel ya no funciona. ¿Te faltan filas? Ya faltan filas. De hecho, el Excel tiene 1 millón de filas, creo, actualmente cada página y uno puede ir ampliando, pero la capacidad de procesamiento no se logra con el Excel. Entonces, sí, después de que ya trajimos los datos y que logramos filtrarlo y podemos trabajar con ellos, Excel totalmente, pero si no, el dashboard. Dashboard, Bueno, 100%. Connie viene del mundo digital, Dashboard. Roberto Transmedia. No estoy hablando de edades. No, igual Dashboard está bueno porque estás en real time con las métricas permanentemente, on demand, uno puede ir consultar, ¿verdad? Tanto Sí. nosotros a nivel de anunciante como agencia. Entonces nos permite estar ahí conectados todo el tiempo. Perfecto. Error más común al medir. Para mí el error más común al medir hoy tiene que ver con el ROAS. ¿Y por qué? Porque quiero defender absolutamente que el ROAS debe ser iROAS, que es incrementalidad, ¿no? Ya. Porque si yo calculo el ROAS tal cual, me puedo estar canibalizando venta y atribuyendo una venta que realmente no es tal, ¿no? Entonces, para mí es un tema de que hay que calcularlo de la forma correcta, como un ROAS y como un retorno de inversión incremental. Para mí es transformar la métrica en objetivo. Si vemos marcas, vemos agencias también en el trabajo que la métrica, que es una herramienta para lograr un objetivo, como la venta o el share of market, se transforma en el objetivo. Quiero tener tantas impresiones, tantos clics, tanto CTR. Y eso es un error. O sea, esas son herramientas, no son objetivos. Perfecto. Dato que siempre verificas 2 veces o 3. Las ventas atribuidas. Igual. Misma respuesta, venta atribuida. Venta atribuida a los medios, sí. Perfecto. Sí. Misma respuesta, te prometo. Venta atribuida. Lo reviso una y otra vez para que realmente me haga sentido. No necesariamente porque pueda estar mal, sino porque es un dato tan importante, tan clave, sí. que para poder proyectar... No, y para tomar las siguientes Es tu, decisiones. Hay que estar y es seguro, tu base, sí. finalmente, ¿no? Sí. Porque si hay un error ahí, bueno, luego ya vemos que no va a cuadrar, ¿no? Sí. Luego vamos donde la agencia de medios reclama. No, broma. Métrica sobrevalorada. Métrica sobrevalorada, el tema del ROAS, insisto, porque creo que es algo que hoy día es como lo que está sobre la mesa para poder medir.
Pero ¿cómo lo hacemos en verdad para hacerlo de la forma correcta? Desde, por ejemplo, desde nuestro lado hicimos todo un análisis para entender qué ROAS es el que nosotros realmente necesitamos. Porque va a haber un retorno de la inversión que te va a dejar en punto de equilibrio de tu inversión y otro que te empieza a aportar positivamente. Pero ¿cuál es ese punto de ROAS? Ya. Nosotros hicimos todo un análisis de rentabilidad para entender en qué punto el retorno de la inversión me empieza a contribuir positivamente a mi profit, ¿no? A mi no PBT en términos de rentabilidad. Y llegamos a la conclusión que es un ROAS por 6. Ya. No puede ser un ROAS más bajo porque si no, no estoy contribuyendo a la rentabilidad. Entonces creo que es un tema de cómo realmente cada marca y cada industria calcula cuál es su métrica realmente, ¿no? Ad hoc a cada negocio. Perfecto. En el caso de lo que yo veo, la más sobrevalorada es el CTR. Sí. Sobrevalorado totalmente. ¿Por qué? ¿Algún ejemplo? 2 impresiones y un clic es un CTR del 50%, pero no significa nada. Ya. Pero es un CTR espectacular. Claro, Entonces, para mí esa es la más sobrevalorada de todas. me parece buena esa óptica. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué deficiencias o zonas grises identifican hoy la medición publicitaria digital? ¿Existen brechas entre lo que se mide y lo que ustedes necesitan o están viendo que se vea o lo necesario para medir? Existen brechas porque existen tantas herramientas diferentes que finalmente calibrar con la herramienta correcta o la métrica correcta para los resultados de una marca son diferentes, o sea, son muy, muy diferentes. Entonces, existe esa brecha de poder tener claridad de cuáles son esas métricas que tenemos que mirar para que el negocio crezca. Sí, yo creo que ahí tenemos una tremenda oportunidad desde el punto de vista digital. Las herramientas que nosotros ocupamos hoy en día, la verdad es que es una muestra de lo que ocurre en el universo digital. Entonces está sesgada, ¿no? Tengo la fe de que con la inteligencia artificial y todo como se ha ido desarrollando en el último tiempo, debiese existir una herramienta que ya te pueda empezar a medir de manera mucho más correcta lo que está ocurriendo en el mundo digital. Y efectivamente es una zona bastante gris porque los medios offline, y que es como esta disyuntiva, ¿no? Porque digital tú puedes medir absolutamente todo, tienes la trazabilidad completa, pero a la hora de levantar inversión, no. Y es ahí donde juega un rol mucho más claro los medios tradicionales, donde está todo medido perfecto, accurate, preciso, versus lo que es digital. Pero sí, me parece que ha habido un avance en términos de retail media, por ejemplo, Sí, ¿no? totalmente. Que es donde sí hay compras digitales muy importantes, con altos niveles de inversión, y en donde hoy día hay una trazabilidad mucho más precisa y también se puede atribuir la venta de manera correcta. Perfecto. Bueno, pasamos al segundo punto de quiebre de la jornada. Aquí viene la pregunta ácida, pero obviamente relacionada al tema que estamos viendo. No me voy a meter en nada personal ni profesional. Pero, primera pregunta, Roberto. ¿Qué tan honesto es cuando decimos que la campaña tuvo gran alcance, pero no nos muestra cuánto vendió? Honesto. No hay por qué dudar del alcance logrado. Pero de verdad, o sea, no hay por qué dudar del alcance que estamos obteniendo. La pregunta es si ese alcance tiene relación con el objetivo de negocio que estaba buscando. Esa es otra pregunta. Pero, ¿es real el alcance que estamos midiendo en plataformas digitales? Sí, la verdad es que sí. Aunque existen diferentes metodologías. No necesariamente como mide una plataforma es igual a como mide otra. Los algoritmos son diferentes, los diseñaron personas diferentes, por lo tanto podemos llegar a tener resultados diferentes. Pero si uno dice 80 y el otro dice 60, no tendríamos por qué dudar, ¿sí?, de ese número. Okay. Ahora, si se relaciona con el objetivo de la marca, ahí sí podríamos entrar a conversar de qué tan honesto es. Yeah. Si es el alcance o no. En algunos casos puede ser otra la métrica. Engagement, por ejemplo. Una métrica muy, muy del mundo de las redes sociales que se puede relacionar directamente con los resultados de una marca. Perfecto. Connie. Sí, por favor. ¿Quién gana más con las métricas, actuales? ¿Cliente, agencia, las mismas plataformas? Y te diría que todos. ¿Y por qué? Porque la idea es que, y cómo lo hemos venido trabajando, tiene que ver con cómo triangulamos la data entre la agencia de medios, la agencia creativa y el anunciante, ¿verdad? Y hay sesiones dedicadas únicamente a revisar data de manera de poder triangular, y luego eso te permite optimizar de mucha mejor forma, porque la agencia creativa necesariamente tiene que saber qué está ocurriendo con su contenido, está entregando el resultado esperado o no. Medios, por otro lado, da de repente también recomendaciones desde el punto de vista de contenido que te dan las plataformas. Entonces, para mí, finalmente, es un trabajo compartido y tripartito. Perfecto.
Quiero ahondar en 2 preguntas más, porque ha estado muy interesante la conversación y creo que tengo que aprovechar a estos entrevistadores, las personas que están hoy día invitadas. Y lo primero es, ¿qué tendencias en métricas observan en los próximos años? Bueno, tú hablaste un poco de la inteligencia artificial, cómo iba, cómo podía contribuir, sobre todo en esa toma de decisiones más bien del negocio. Ujú. ¿Pero hay alguna otra que creen que podría entrar a jugar? Dejo abierta la respuesta. No sé, Roberto, si tienes alguna... Hay una métrica que está empezando a tomar forma justamente debido a las plataformas de inteligencia artificial, que es el alcance universal. Estamos como un año y medio de tener la posibilidad de poder alcanzar a las personas que queramos, de nuestro público objetivo, con la certeza de que estamos impactando a quien corresponde. Eso hoy día es tendencial, es muestral, no es exacto, no es preciso hoy día, pero estamos, como mencionaba, un año y medio de llegar a ese alcance universal. Ahora, ¿qué va a pasar cuando tengamos el alcance universal? Cuando tengamos la posibilidad de impactar a las personas que queremos de nuestro público objetivo. ¿Qué es lo que viene a continuación? A continuación viene que las grandes diferencias vienen por la creatividad puesta detrás para impactar a las personas. Entonces, ya no va a ser un tema de tengo esta plataforma o este medio que logra este alcance, más o menos alcance o esta frecuencia, porque eso está resuelto. Claro. Ya va a estar listo, no es algo que tengamos que trabajar, sino solamente programar. Entonces ahí viene a continuación lo siguiente, el nivel de creatividad para lograr que las personas nos prefieran. Sí, yo creo que ahí también el rol de la inteligencia artificial ha venido jugando un rol clave. Y ha hecho obviamente cambiar ciertas métricas. De hecho, el Path to Purchase online, que nosotros lo conocemos muy bien como un recorrido simple, digamos, hoy día es bastante más complejo. Y para poder tú llegar a diferentes touchpoints del consumidor necesitas apalancarte en inteligencia artificial. Y para mí un cambio relevante tiene que ver con la segmentación hoy, ¿no? Que antes tú decías segmentación de 18 a 49 años, hombres y mujeres. No va más. Hoy día en plataforma lo que está ocurriendo es segmentación amplia, tipo 18 más, y que la plataforma empieza a segmentar en función de la creatividad que tú le entregaste, ¿no? Entonces, ese es un cambio para mí de paradigma, de cómo veníamos trabajando y dónde estamos hoy, ¿verdad? Y eso influye tanto a nivel de media como a nivel de content también, ¿no? Sí, sí. Y la segunda pregunta y última, ¿qué errores han cometido y que puedan compartir o han visto cometer en el uso de métricas? Bueno, algo habíamos mencionado antes acerca de transformar la métrica en objetivo. Es un error que hay que reconocer, yo por lo menos lo reconozco, muchas veces lo hemos cometido en la industria, de transformar un objetivo que es de negocio en un objetivo de métricas simplemente. Sí, y también tomar únicamente métricas de inputs, como es, no sé, el costo por clic, el CTR, el ROAS, que son inputs finalmente, y cómo nos concentramos realmente en los outputs que tienen valor con el negocio, que es el Customer Lifetime Value, cuál es mi penetración, crecí o no, aumenté la frecuencia. Creo que por ahí va. Absolutamente. Perfecto. Bueno, hemos llegado al final de nuestro capítulo. Ha sido una conversación muy valiosa. Muchas gracias por haber venido a ser parte de este capítulo de métricas. Yo me quedo con algunas reflexiones importantes también que mencionaron. Conectar con el negocio. Relevante de que todos los involucrados, no solo las agencias de medios, sino también creativas y otras, los medios sobre todo, que estemos en la misma conversación, en la misma línea y que podamos compartir esos desafíos que el negocio tiene. Aplicar criterio, obviamente, para responder o para ponderar el contexto. No todo es métrica, alcance, sino entender qué está pasando en la industria, cómo afecta incluso lo político, lo económico, las decisiones que toman cada uno de los consumidores, porque nunca debemos olvidarnos de que detrás de todas estas decisiones de inversión, detrás de todos estos objetivos de ventas, hay personas, ¿ya? Y son las personas quienes componen nuestras audiencias y además las estudiamos en profundidad para entender también quiénes son, cómo son. Así que agradecerles nuevamente, un gusto estar con ustedes y volver a verlos. Muchas gracias a ti, Gemma querida, por esta invitación. Muy contenta de participar, así que feliz. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Y Feliz nos de vemos participar.
Y nos vemos en el próximo capítulo de El Medio Podcast. Muchas gracias.